Dios les bendiga a todos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Yo soy tu amiga, tu hermana Kilsi Polanco, y aquí estamos en Conociendo la Verdad. Estamos realizando, gracias a Dios, un seminario de 7 noches en intimidad con el Padre para escuchar a Dios hablarnos, porque en este tiempo a Dios le ha placido hablarnos a través de su Hijo, y nosotros como hijos adoptados por Dios hemos dispuesto este tiempo, hemos apartado este tiempo para poner nuestro oído atento para escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Hay verdades que están incluidas en esta carta de Hebreos. Hay verdades que nosotros necesitamos conocer, porque necesitamos conocer a nuestro Padre, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así es que estamos aquí como un pueblo sediento de conocer la verdad, sedientos de escuchar a nuestro Padre hablarnos. Estamos ya cansados de emociones y queremos ahora conocer la verdad, porque escrito está: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y nosotros estamos listos, dispuestos y preparados. Así que bienvenidos sean todos ustedes a Conociendo la Verdad. Bienvenidos sean todos ustedes a una noche más. Esta es la tercera noche de 7 noches consecutivas donde estamos en intimidad con nuestro Padre Celestial. Vamos a adorar. Gloria a Dios. Adoremos juntos. ¿Qué sería de mí si Él no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si Él no me hubiera perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo ni dirección. Si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por su gracia y por su amor, y si no fuera por su gracia y por su amor, y si no fuera por su gracia y por su amor. La alabanza dice: ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si Él no me hubiera alcanzado? Porque escrito está que todos nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y que el sacrificio de Jesús es el que nos saca de esa condición de pecado. Esa sangre de Jesús, ese sacrificio es lo que nos lava, nos redime y nos hace una nueva criatura, dispuesta, lista y preparada para ser presentada a Dios. Sin Cristo, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Y la alabanza dice: sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por su gracia y por su amor, y si no fuera por su gracia y por su amor, y si no fuera, si no fuera porque Jesús, porque Jesús, porque Jesús nos
nos perdonó. ¿Cuántos dan un amén a eso? ¿Cuántos de ustedes están conscientes de que de no ser por Jesús, por su sacrificio, por su misericordia, nosotros hoy estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados? Seríamos como un siervo gritando en el desierto, desesperado, sediento, porque el único que calma esa sed en nosotros es Jesús. Él es el único que ha podido decir y puede mantenerse diciendo: si tomas del agua que yo te doy de beber, jamás volverás a tener sed. Independientemente del pozo que estés tomando agua, jamás podrás saciar tu sed, porque la única agua que puede saciar tu sed es el manantial de agua viva que lo tiene Jesús. Y es su palabra, porque es su propia palabra la que calma nuestra sed, porque conocemos la verdad y la verdad nos hace libre. Es esa falta de conocer la verdad los que nos mantiene a nosotros sedientos todo el tiempo, buscando lo desconocido, tratando de responder esas preguntas que tenemos y que aún encontramos respuesta del hombre. No terminan de saciar nuestra sed, porque son añadiduras del hombre. Porque es que la única verdad que puede calmar nuestra sed es verdad que sale de la boca de Jesús. Oh, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gracias por conectarse con nosotros, por ser parte de esta serie, por ser parte de este seminario de 7 noches en la intimidad con Dios. Hoy vamos a entrar de lleno ya en el capítulo 5. Hoy vamos a ver, si Dios lo permite, el capítulo 5 y el capítulo 6 para su gloria y su honra. ¿Qué sería de mí si Él no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si Él no me hubiera perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, yo vagaría sin rumbo ni dirección. Si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor, yo no sé tú, pero yo sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. ¡Gloria! Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por quién, si no fuera por su gracia y por su amor. Y si no fuera por su gracia y su perdón. Y si no fuera, si no fuera por el sacrificio en la cruz de Jesús, el único sacrificio que llenó las demandas y las expectativas del Padre, el único sacrificio que tiene la capacidad de quitar el pecado, habiendo sido el pecado cubierto por mucho tiempo en el Antiguo Testamento con un sacrificio que no tenía el poder y la validez para eliminar el pecado, sino simplemente para calmar el enojo de Dios. Pero el sacrificio de Jesús complace a Dios, complace al Padre y nos abre puerta y nos quita el velo para entrar en la misma presencia de Dios. Vamos a conocer los misterios de qué tanto poder tiene esa sangre para accedernos la libertad, para concedernos la libertad de entrar a la presencia de Dios sin la necesidad de buscar ayuda humana, porque a través de Jesús nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Que Dios te bendiga.
Así es que busca tu Biblia, busca tu mascota, busca un lapicero, porque vamos a entrar de lleno a estudiar la carta de Hebreos. Vamos a continuar en esta tercera noche del seminario en el capítulo, gloria a Dios, 5. Gloria a Dios. Amén. Así es que en esta misma armonía, en esta misma intimidad, en esta misma comunión, vamos a continuar con esta serenidad, como lo hacía el maestro, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, con Dios, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Vamos a compartir la verdad que ya está escrita. Abre tu Biblia en el libro de Hebreos, en la carta de Hebreos, y acompáñame. Y vamos a ir analizando los versículos uno por uno, porque estamos entrando ya en aguas profundas para la gloria y la honra de Dios. Ya queremos dejar de ser niños espirituales para madurar espiritualmente hablando y crecer en el cristianismo. Ya no queremos más leche que le dan a los infantes, a los infantiles, a los niños. Ahora queremos alimento sólido. Y eso es precisamente lo que Dios ha preparado para ti que estás conectado con nosotros. Un alimento sólido para que empieces a crecer, para que empieces a madurar, para que empieces a dejar atrás las cosas de niños y empieces a actuar como un adulto en la fe. Bienvenido, bienvenido a una noche más en el seminario de la Carta de Hebreos. Así es que vamos a empezar de esta forma, leyendo los versículos del 1 al 3 y luego procedemos a explicarlo. Y la palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra escrita dice así en el capítulo 5 del libro de Hebreos, los versículos del 1 al 3. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Amén. Vamos a explicar entonces estos primeros 3 versículos del libro de la carta de Hebreos en el capítulo 5. El sacerdocio levítico. Vamos a hablar del sacerdocio levítico conforme al Antiguo Testamento. Empecemos por explicar qué es un sacerdote. El sacerdote es el que intercede o es el mediador entre el hombre y Dios. Entonces, nosotros, con temor de acercarnos a Dios por nuestros pecados, porque Dios es santo y no puede acercársele nadie que no esté viviendo en esa santidad, teníamos la necesidad de un mediador, de alguien en que yo pudiera confiar para contarle mi historia, contarle mis fallas, mis pecados, para que fuera y se lo contara a Dios y ayudara a calmar el enojo de Dios e intercediera por mí para que yo pudiera reconciliarme nuevamente con Dios. Ese era el rol principal del sacerdote. Era escogido para servir y servía presentando los pecados o las preocupaciones o las necesidades del pueblo ante nuestro Dios. Él tenía que presentar ofrendas y sacrificios por los pecadores. Esa era una de la labor del sacerdote, presentar sacrificios por los pecados del pueblo.
Ahora bien, la primera pregunta que vamos a hacer del sumo sacerdote es, claro, estamos hablando del sumo sacerdote de la tribu de Leví, o sea, un sacerdote, un hombre mortal como nosotros. La primera pregunta es, refiriéndonos al sumo sacerdote de la tribu de Leví, ¿el sumo sacerdote era superior a los demás hombres? O sea, aquel que presentaba nuestras causas delante de Dios, ¿a él le era permitido hacerlo porque él era superior a nosotros? ¿Ah? Esa es la pregunta. El sumo sacerdote de la tribu de Leví, que iba a la presencia de Dios a presentar mis pecados, prefería que otro entrara. Claro, porque el primero que entra, si no es aceptado por Dios, es el primero que muere. Entonces, aparentemente no era que el pueblo confiable en el sumo sacerdote, sino vete tú adelante. Y entra tú y presenta tu problema y después lo de nosotros. Y si tú quedas vivo, pues hacemos una fiesta después de eso. Pero si te mueres tú y no me muero yo. Porque siempre andamos, hermanos, haciendo las cosas a nuestra conveniencia. Por ende, el sumo sacerdote de la tribu de Leví en ningún momento era superior a los demás varones del pueblo. Pero él era el escogido, el asignado para valientemente ir y presentar primero sacrificio por él mismo. O sea, que él tenía que humillarse, presentar sus pecados, pedir perdón. Y si Dios lo perdonaba, entonces él quedaba con vida y podía proceder a presentar sacrificio por el pueblo. Y así lo hacían ellos año tras año, cubriendo y cubriendo y cubriendo el pecado, calmando la ira de Dios cada año y sobreviviendo un año más. A ver qué pasa hasta el siguiente año. El sumo sacerdote necesariamente, antes de presentar sacrificio por el pueblo, tenía que hacerlo por él mismo. Tenía que presentar ofrenda por su propio pecado y luego por los pecados del pueblo. Wow. ¿Puede escogerse a sí mismo el sumo sacerdote? ¿Puede escogerse a sí mismo el sumo sacerdote? Vamos a buscar la respuesta a esa pregunta en los versículos del 4 al 6 en el capítulo 5 del libro o la carta de Hebreos. Acompáñenme con su Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 5, vamos a leer los versículos del 4 al 6. Y la palabra escrita dice así: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¡Wow! Impresionante. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La respuesta está en la Biblia, hermanos. Y la respuesta de ¿puede escogerse a sí mismo el sumo sacerdote? No. No. Aarón lo escogió Dios. Y a Cristo también lo escogió Dios. Aarón lo escogió con la ley y a Cristo bajo juramento, a su Hijo amado, bajo el orden del sacerdocio Melquisedec. Así que ¿de dónde viene esto ahora, hermano? Que en la actualidad vemos que mucha gente, hermano, se están escogiendo ellos mismos. Cuando la palabra dice el que escoge es Dios. Y por falta de conocimiento hemos entrado en tantos errores. Y uno de ellos es hacer que hereden nuestras familias los dones,
Los dones no debieran heredarse, sino que el Espíritu Santo lo reparte conforme Él entiende que tiene que repartirlo. Yo no puedo escoger a mis hijas para que sirvan en el altar si no tienen un llamado de Dios. El que escoge es Dios. Y entérate, el que desecha es Dios. Porque no solo tiene derecho a escogerte, pero también a desecharte. Hay hombres que Dios lo escoge y si no hacen la voluntad de Dios y se someten a hacer la voluntad de Dios, como te escoge, te desecha. Como te coloca, te quita. Porque Dios es Dios. ¿Puede escogerse a sí mismo el sumo sacerdote? No. El que escoge es Dios. El que llama es Dios. Dios fue el que escogió a Aarón. Vemos que en la Biblia hay una situación, hermanos, que se dio con el mismo Aarón. El pueblo empezó a murmurar. ¿Cómo es esto? Porque por eso es que es bueno estudiar la palabra. Independientemente de para quién específicamente se escribió la carta de Hebreos, hermanos, tú y yo también somos hijos adoptados de Dios y podemos aprender de la palabra. Porque este libro no existe por coincidencia, sino con un propósito divino para formar en nosotros el carácter de Cristo. Yo como hija de Dios tengo el deber de estudiar esta carta y todos los libros que están en la Biblia para conocer a mi Padre, para conocer su voluntad y luego hacerme hacedor de su voluntad. En el caso de Aarón y de Moisés, el pueblo empezó a murmurar, ¿por qué ellos y no nosotros? Sí, porque hay gente, hermano, que no acepta que Dios puede escoger a quien Él quiera. Dios es el que escoge, hermano. Hay gente que se cuestiona, ¿pero quién es Kilsi para enseñar el libro de Hebreos? Una sierva del Señor. Una hija adoptada de Dios, que a Dios le plació permitirme, porque Él es el que lo permite todo. Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros, hacer esta serie. Pero hay gente, hermano, que eso lo saca de control. Ella no puede, ella no, porque ella no se parece a nosotros. Ella no puede porque ella no habla como nosotros. Ella no puede porque ella no luce como cristiana, muy santa. Pero el que escoge es Dios. Y el que desecha es Dios. El que aprueba es Dios. Y el que te desaprueba es Dios. Este problema se armó en el Antiguo Testamento. El pueblo empezó a murmurar. Estamos cansados ya de que sea Aarón siempre y Moisés siempre. Nosotros también tenemos derecho. Bueno, no es que tú no tengas derecho. A lo mejor tú tienes más derecho que yo. A lo mejor tú tienes más conocimiento que yo. El asunto es que no te han llamado a ti. Y al que llamaron fue Aarón. Ese es el asunto, hermano. Así que se armó un chisme, hermano, y Dios, agotado de aquella situación, utilizó a Moisés y le dijo, mira, vamos a acabar con este relajo. Vamos a acabar con este relajo. ¿Cuántas tribus hay? 12 tribus. Ok. Pídele a cada príncipe de cada tribu que busque una vara. Y en la vara tú le vas a poner el nombre del príncipe de la tribu. Entonces, úneme todas las varas, que van a ser 12 varas, y colócamela en el templo. Bendito Dios, colócamela en el tabernáculo. O sea, ve y habla con cada príncipe de cada tribu y dile a los 12, a cada uno de ellos que traiga su vara, que le ponga el nombre, y sabe que todo lo que tienen son varas secas. Cada uno de ellos lo que tiene es una vara seca. Óyeme bien, y yo, Jehová, voy a hacer reverdecer, voy a hacer florecer la vara del que yo escoja. Hoy yo quiero, dijo Jehová, establecer bien claro en el pueblo que independientemente de sus murmuraciones que no me agradan, el que escojo soy yo. Así que llévame todas las varas, colócalas
dentro del tabernáculo y regresa al día siguiente. Y de todas, la vara que esté florecida, la que haya reverdecido, la que inclusive empieza a dar fruto, almendras, esa es la vara del que yo escogí. Y entre ellos estaba Aarón. Así es que Aarón le puso su nombre a la vara y al día siguiente había que ir a descubrir a quién escogió Dios. ¿Y qué pasó? La única vara entre las 12 varas que había florecido era la de Aarón. Qué vergüenza para los demás. ¿Y qué pasó, manito? ¿Y tu vara sigue seca? Sí. Y la única que está florecida es la de Aarón. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con las murmuraciones? El asunto, hermano, que cuando Dios está respaldando a alguien, esa persona permanece. Gamaliel estaba claro en eso. Y dijo, varones de Dios, dejen ya esa persecución, dejen ya de estar atacando a los discípulos de Jesús, porque si Dios está con ellos van a permanecer. No importa los ataques que hayan. Hermano, cuando Dios está contigo, cuando Dios te escoge a ti, cuando Dios te llamó a ti, óyeme bien, por encima de la voluntad del mismo diablo, usted permanece. Porque no hay tal autoridad ni en la tierra ni en el cielo que supere la autoridad de Dios. Bendito Dios. Así es que aquello fue hecho para dejar bien claro, bien establecido, que el que escoge es Dios. Finalmente Dios le dijo a Moisés, guárdame la vara. Déjame la vara en el tabernáculo como testimonio. Para por si alguien más se levanta en rebeldía, ustedes puedan sacar la vara y mostrarse, ya ten cuidado. Porque una vez el pueblo lo hizo, se rebeló. Por eso es que es importante predicar esto con testimonio. El pueblo se rebeló y en medio de su rebeldía, ellos estaban molestos porque no eran todos los que dirigían, sino algunos. Y Dios dijo, calma tu molestia, calma tu enojo, que aquí tú me escoges, el que escojo soy yo. Así que dejaron la vara de Aarón y más adelante vamos a explicar dónde estuvo esa vara por mucho tiempo. Más adelante vamos a explicar qué simboliza esa vara, qué significado podemos extraer de esa vara. Gloria a Dios. Pero la realidad es que esa fue la única vara realmente para la gloria de Dios que floreció. ¿Quién escoge? Dios. Vemos también otro caso, porque quiero presentarle casos reales que están escritos en la Biblia. Vemos también el caso del rey Usías. Él era uno de los reyes de Judá. Él era rey, pero no era sacerdote. Porque en el Antiguo Testamento el sacerdote era única y exclusivamente el sacerdote. Y el rey era rey. O sea, una persona no podía ejercer ambos roles. No podía ser sacerdote y rey, sino o usted es sacerdote o usted es rey. Es ahora en el nuevo pacto que Jesús es todo. Y en todo, claro, como el hombre falló en todo, Jesús tuvo que venir a ejercer todos esos roles. Jesús es pastor, Él es profeta, Él es sumo sacerdote, Él es rey, Él tuvo que ejercer todos los roles, todos los papeles que le correspondían al hombre, porque nadie, hermano, con perfección y santidad ejerció esos papeles, esos roles. Pero en el Antiguo Testamento, si tú eras sacerdote y punto. No era sacerdote y también era presidente y también era político, no se mezclaban esas cosas. Porque había una demanda absoluta de santidad, de dedicación, de apartarse. Porque la santidad es apartarse para Dios. Entonces, si usted era sacerdote, usted tenía que estar apartado, enfocado en Dios, no en todas partes. Así es que este rey Usías
un día, bajo su propio criterio, con su propia decisión, él dijo, no, yo voy a entrar a presentar sacrificio. ¿Qué sacerdote ni sacerdote? Soy el rey. Porque aquí hay gente que quiere abusar de la autoridad. Hay gente, hermano, que tú le das poder y después que tú lo conoces, después que tienen poder. Él era el rey, no era el sacerdote. Él sabía que a él no le competía entrar a presentar sacrificio porque él no era el rey. Pero él atento a él, hermano, y lo hizo. Entró al santuario a querer presentar incienso a Jehová. Wow. El rey Usías entró al santuario a quemar incienso a Jehová. Grave error. ¿Por qué? Porque Dios no lo escogió a él para quemar incienso, sino para que fuera el rey. ¿Y qué sucedió con él? Le cayó lepra por hacer algo a lo que Dios no lo había llamado. Se atrevió bajo su propio criterio a entrar a quemar incienso. Y cuando salió de ahí se llenó de lepra por su desobediencia y su desafío a Dios. Porque usted puede desafiar a Dios bajo su propio criterio. Es más, hay gente que lo ha hecho, hay gente que desafía a Dios a diario con sus decisiones, con sus acciones, con sus abusos. Pero el hecho de que tú desafíes a Dios no significa que tú vas a salir victorioso de haberlo desafiado. Porque es que las consecuencias vienen para todo aquel que se atreve a desafiar a Dios. Así que, ¿cuál fue la consecuencia de este rey? Del rey Usías, le cayó lepra y finalmente murió de esa lepra. ¿Quién es el que escoge? Dios. Jesús tampoco se escogió a él mismo como sumo sacerdote. La palabra lo dice bien claro y lo leímos en los versículos del 4 al 6 en el capítulo 5 del libro de Hebreos, de la carta de Hebreos. Dice que su Padre Celestial fue quien lo escogió como sumo sacerdote. Dios lo declaró y le dijo, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec era sacerdote de Salem, lo que es ahora llamado Jerusalén. Así es que, si Aarón no se escogió al mismo, y Jesús no se escogió al mismo, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo para escogernos a nosotros mismos? Nunca lo olvides. Si no quieres terminar con lepra como terminó el rey Usías, que tú no te puedes escoger a ti mismo, que el que escoge es Dios, que el que coloca es Dios y el que quita es Dios, que el que recibe es Dios y el que desecha y rechaza es Dios. Por ende, debemos procurar tener una buena relación con aquel que me llama y me coloca, porque si no tengo una buena relación, él puede también despedirme de una vez y por todas de la posición en la que él me está colocando. Siguiente pregunta. ¿Por qué fue escuchado por Dios? Los ruego, ¿por qué fue escuchado por Dios los ruegos, las súplicas del Cristo en el momento de su muerte? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué pasó en aquel momento? ¿Qué hizo Jesús que provocó? ¿Qué hizo Jesús que provocó que su Padre escuchara su ruego y su lamento? Eso es importante saberlo, hermano, porque ¿cuántos de nosotros no hemos tenido un momento en nuestra vida de desesperación? Un momento de angustia, un momento de que estamos gimiendo por la presencia de Dios y anhelamos desesperadamente que Dios nos escuche. Vamos a ver qué fue lo que hizo, qué movió a que Dios escuchara las súplicas del Cristo en el momento de su muerte. Vamos a leer el versículo 7. Gloria a Dios.
Y la palabra escrita dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¡Wow! Esas palabras están hablando de Cristo. Increíble. A causa de su temor reverente, Jesús, el Hijo de Dios, sin haber nunca pecado, siempre sintió ese temor reverente. Porque el temor no es miedo, hermanos. Un temor reverente es un temor a fallarle a Dios. Es un temor a entristecer a Dios. Es un temor a desanimar a Dios de nosotros, a provocar un distanciamiento entre Dios y nosotros. El temor de Jesús era no fallarle a su Padre. No era un miedo a acercarse, porque Jesús conocía la misericordia de su Padre. Así que vemos que la pregunta es: ¿por qué fue escuchado por Dios los ruegos, las súplicas del Cristo en el momento de su muerte? ¿Y qué fue lo que Jesús dijo en el momento de su muerte? Todos saben que él gritó con un grito de desesperación: ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esos fueron gritos, hermanos, de desesperación en el momento de su muerte. Y Dios instantáneamente escuchó a Jesucristo. Primero, porque Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre. Segundo, porque obedeció a Dios aún en contra de su propia voluntad. Tercero, porque guardó un temor reverente a Dios. Así es que si tú quieres ser escuchado por Dios en tu desesperación, tú como madre que estás desesperada con un hijo que no sabes qué hacer con él, si tú quieres ser escuchado, aquí está la clave. Tú que estás desesperado, que no tienes trabajo, que andas buscando un trabajo, si quiere que Dios escuche tu grito de desesperación, aquí está la clave. Tú que estás con una enfermedad mortal y estás desesperado porque quieres vivir, porque sientes que no has cumplido con tu propósito en la tierra, aquí está la clave. ¿Cuál es la clave para que Dios escuche tu grito de desesperación? Tu llamado de desesperación por ayuda, por agua de beber, porque estás sediento de Dios. Primero, debes hacer la voluntad de Dios. Segundo, debes buscar a Dios aún en contra de tu propia voluntad. Y tercero, debes tener un temor reverente a Dios. Si tú, al igual que Jesús, tienes esas cosas, practicas esas cosas, entonces Dios con prontitud escuchará tu grito de sufrimiento, de dolor, de padecimiento y de desesperación. Pero tú, ¿cómo estás orando? ¿Cómo oras tú? ¿Exigiéndole a Dios? ¿Imponiendo tu voluntad? ¿O aceptando la voluntad de Dios? Jesús, cuando oraba, le presentaba al Padre su necesidad. Padre, si es posible, si esa es tu voluntad, si está en ti querer hacerlo, Padre, muéveme esta copa. Pero Jesús siempre tenía un temor reverente de respetar la voluntad de Dios y decir: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Tú oras así. O tú dices: Padre, ayúdame, que tú sabes que yo siempre voy a la iglesia. Ayúdame, que tú sabes que yo he cumplido con mi diezmo y con mis ofrendas. ¿Eres tú de lo que le exige a Dios que te ayude? ¿O eres tú de lo que te sometes con un temor reverente a hacer la voluntad de Dios? Hagámonos imitadores de Jesús. Si queremos ser escuchados por Dios,
y si queremos ver la gloria de Dios. Hay un problema en nosotros que debemos corregir con urgencia. Nosotros queremos con prontitud ser escuchados por Dios, pero nosotros no queremos escuchar a Dios. Esto de seminario, esto de 2 horas corridas, escuchando la palabra de Dios, a muchos le da sueño. Hay muchos de nosotros que, como a Jesús le pasó, le pasa a ellos también, que se quedan dormidos. Jesús le decía, ayúdenme a orar, acompáñenme en este momento, y ellos se dormían. Hay gente que, como está acostumbrado a los brincos, a los saltos, a las emociones, cuando hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y se está hablando la verdad de Dios, eso a ellos le da sueño. Y empiezan a bostecer y empiezan a querer acostarse. Y no le... Cuando usted la palabra de Dios no le quita el sueño, cuando usted la palabra de Dios no lo mantiene despierto, hermano, hermana, usted se está casi deslizando como cristiano. La palabra de Dios debe ser un maná delicioso para nosotros. Debe ser algo atractivo para nosotros. Debe ser algo que nos seduce a nosotros a pedir más y más y más. Cuando se empieza a predicar la palabra de Dios es cuando más despierto debe estar usted, si en verdad usted está interesado en hacer la voluntad de Dios. Porque es la palabra de Dios lo que revela la voluntad de Dios. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿En qué ayudó el padecimiento a Jesús? Y para responder esta pregunta vamos a leer el versículo 8. Y el versículo 8 dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo? Que el padecimiento me lleva a aprender a obedecer. Está escrito. ¿En qué ayudó el padecimiento a Jesús? Lo ayudó a ser obediente. Quizás por eso es que muchos de nosotros tenemos problemas para obedecer a Dios, porque es que nosotros evadimos, hermano, el padecimiento. A nosotros nos encanta la comodidad. El pueblo de Dios sabía que iba a entrar a Canaán, una tierra donde fluye leche y miel, pero se quejaba porque no quería pasar por desierto. Parece que ellos querían llegar a un avión privado con aire acondicionado. ¿Cómo es posible que tú sabes que vas a recibir una corona de vida eterna, que vas a recibir una tierra prometida, que vas a recibir una herencia por la cual tú no has trabajado ni has pagado el precio? Un poco de padecimiento te cohíba de llegar porque tú no quieres, tú quieres estar cómodo. En este caso dice que el padecimiento al mismo Jesús, hermano, el Hijo de Dios, lo ayudó a ser obediente. O sea, el padecimiento me ayuda a obedecer. Jesús, escuchen esto atentamente y aprendan de ello. Jesús no escribió el guión de su vida. Jesús, el Hijo de Dios, no escribió el guión de su vida, sino que se sometió al guión que estaba escrito de su vida terrenal antes de que él naciera. Él no diseñó lo que quería hacer, como tú que te la pasas escribiendo en un diccionario, en un diario. Y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y sueño esto. Y Jesús no diseñó su guión. Jesús no escribió su guión en un diario, en notas, sino que él leyó el rollo que ya estaba escrito y buscó en esa verdad de la Biblia lo que él tenía que hacer y lo que ya se había escrito de él. ¿Cuántos de ustedes están buscando en la Biblia lo que está escrito de ustedes y para vivir conforme a lo que está escrito? ¿O cuántos de ustedes andan comprando un diario para escribir su propio guión y vivir su vida a su manera? Desde ahí nos deslizamos. En el momento que usted escribe su propio guión, y así soy yo, y ese soy yo, y yo tengo mi preferencia sexual, y yo tengo mis propios gustos, y yo voy a hacer lo que yo quiera,
porque a mí nadie me paga mi renta. Yo sé que pago mi renta. A mí no me gobierna nadie, no hay ningún problema. Entonces usted no es un hijo de Dios. Usted es un bastardo. Un hijo sin padre que hace y deshace. Pero los hijos de Dios tienen reglas. Los hijos de Dios con el padecimiento aprenden a obedecer a Dios. Los hijos de Dios no escriben el guión para sus vidas, sino que se someten al guión que ya el Padre escribió para ellos. Y dicen sí a lo que el Padre dice sí, dicen no a lo que el Padre dice no. Y reciben lo que el Padre les da y rechazan lo que el Padre rechaza. Sufrimiento. Porque eso es importante. Jesús no escribió su guión. El guión de él se lo escribieron antes de que él naciera. El Padre escribió el guión. El Padre dictó a los profetas el guión de la vida de Jesucristo. Todo lo que él tenía que hacer cuando viniera a la tierra. ¿Y sabe qué es lo que decía el guión de Jesús? Sufrimiento. Muerte. Impresionante, hermanos. Y Jesús leyó su guión. Y mientras leía las páginas de su guión, vio que en su guión decía, vas a padecer, te van a escupir, te van a dar vinagre en lugar de darte agua, esto y aquello y lo otro. Imagínate tú leyendo un guión de esa magnitud para tu vida. ¿Te someterías a ese guión o romperías las páginas y empezarías a escribir tu propio guión? Hay muchas personas, hermano, que espiritualmente hablando han roto páginas de la Biblia para ellos escribir su propio guión y vivir su vida a su manera. A mí me llama algo mucho la atención. Bendito Dios. Y es un caso que yo vi de una joven hermosa, Miss Colombia. Ese video impactó mi vida. Porque ella no es lo que nosotros llamamos una mujer 100% creyente, que está concentrada 100% en las cosas de la Biblia. A lo mejor no está tan santificada como muchos de nosotros nos creemos. Pero esa mujer, esa joven, demostró tener una fe y una valentía que muchos cristianos no tienen. Ella entró a hacerse una pequeña cirugía y desafortunadamente para ella, físicamente hablando, no espiritualmente hablando, a ella le amputaron una pierna. Y a mí me impresionó ver cómo aquella joven decía, doy gracias a Dios, porque me ha dado una oportunidad de seguir viva. Doy gracias a Dios, porque puedo contar esto. No tengo esa pierna, pero tengo alas para volar. Y me impresionó la historia de esa joven. Porque yo he visto cristianos en la iglesia todo el tiempo, hermano, 7 días a la semana, maldiciendo al mismo diablo por un dolor de cabeza. Te reprendo, diablo, por este dolor de cabeza, en lugar de darle gloria a Dios por lo que tiene. Porque aunque tienes un dolor de cabeza, tienes una cabeza, no te han cortado la cabeza. Reprendiendo al diablo porque tienen una tos o una gripe. Qué pena que a veces los del mundo modelen el cristianismo mejor que nosotros. Es triste, hermano. El padecimiento es saludable. El padecimiento es importante. Esa joven vio el padecimiento como algo que le permitía a ella acercarse a Dios. Esa joven vio ese padecimiento como algo que le daba una nueva oportunidad de vida para empezar a mirar las cosas desde otro punto de vista, a organizar sus prioridades de otra manera. Esa joven vio aquel padecimiento como una oportunidad de darle la gloria a Dios y las gracias a Dios, porque deja de tanto reprender al diablo. Déjate de tanto maldecir al diablo y empieza a darle la gloria a Dios en medio de tu padecimiento, porque el padecimiento te ayuda a obedecer a Dios.
El padecimiento te ayuda a apreciar lo que tienes. El padecimiento te ayuda a depender de Dios. El padecimiento te acerca a Dios. Son principios, hermanos, que hay que entenderlos. Vamos a continuar. Siguiente pregunta. ¿Qué perfeccionó a Jesús? ¿Qué perfeccionó a Jesús? Y seguimos con el mismo versículo 9 del capítulo 5. Vamos a leerlo. Vamos a leer el versículo 9 del capítulo 5. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Wow, no antes se convirtió en el autor de nuestra salvación eterna, sino después. Qué interesante. El versículo 9 del capítulo 5 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Después, ¿y qué lo perfeccionó? El padecimiento. El padecimiento y el sufrimiento y la muerte. ¿Qué fue lo que lo perfeccionó? Y lo hizo calificar para él ser el autor de eterna salvación. El padecimiento, el sufrimiento y la muerte. 3 cosas que tú le huyes. Esas mismas 3 cosas a las que nosotros constantemente le corremos, le huimos, nos aterran. ¿Para qué? ¿Para de qué? Padecimiento. ¿Sufrir qué? Sufrimiento. No. Muerte, no. Hermano, hay cristianos que cuando ven el padecimiento, el sufrimiento y la muerte como si vieran al mismo diablo. No. Aquí la palabra nos dice que el padecimiento, el sufrimiento y la muerte te perfeccionan. Porque hay que morir a la carne. Y cuando nacemos de nuevo de agua y del Espíritu, entonces somos capaces de vivir en la perfección y en la santidad que nuestro Padre Celestial demanda de cada uno de nosotros. El padecimiento, el sufrimiento y la muerte fue lo que perfeccionó a Jesús. Hermanos, cualquiera es fiel en la prosperidad, pero muy pocos son fieles en medio del desierto. Jesús no solo era fiel, pero Él lo demostró. Lo demostró en el padecimiento. Él demostró su fidelidad en el desierto, cuando estuvo tentado en el desierto, donde pasó 40 días y 40 noches sin comer. Él no cambió a Dios por unos panes. Él no cambió a Dios por cosas materiales de la tierra. Todo cuanto pudo ofrecerle el diablo se lo ofreció a Jesús. Y Jesús dijo, no, debo permanecer fiel a Dios en medio del desierto. Es muy fácil serle fiel a Dios en la prosperidad, pero ¿y qué tal en la necesidad? Precisamente ahora nosotros estamos pasando por una pandemia. Hemos experimentado un desierto. Estamos viviendo un exilio en nuestras vidas. Exilio del trabajo, exilio de la iglesia, el lugar donde nos congregamos. Este es el escenario perfecto para demostrar quiénes son los fieles y quiénes son los infieles. Y dicho sea de paso, ya ha salido a la luz los que son fieles y los que son infieles. Jesús nunca le falló a Dios y nunca fue infiel. Pedro, cuando Jesús estaba vivo, cuando Jesús multiplicaba panes y peces, cuando Jesús fue transfigurado en presencia de Pedro, cuando él vio todo eso, le era fiel a Jesús. Pero una noche, al maestro lo arrestaron. Una noche, al maestro se lo llevaron para llevarlo a muerte. Y cuando se lo llevaron, Pedro dejó de ser fiel. Se le acabó. El padecimiento acabó con la fidelidad de Pedro. Y a la primera que le preguntaron, ¿tú conoces al maestro? ¿Eres tú de ellos? En mi vida yo he visto a ese hombre. Pero tú hablas como él. ¿Tú cómo que te pareces? Que no lo he visto. Nunca he estado con él. Lo negó, hermano. Cuando Jesús más lo necesitaba, Pedro fue uno de los más infieles. Y no solamente Pedro, los otros que estaban con Pedro dijeron lo mismo cuando Jesús estaba en su momento bueno. Nosotros también, mire, oigan lo que dijo Pedro.
Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Es que yo ni muerto te niego. A mí hay que matarme y no te niego. Eso era cuando Jesús estaba en prosperidad, cuando Él era el que hacía los milagros. Pero cuando Él iba camino a la muerte, Pedro y los demás que dijeron que no lo iban a negar, brillaron, hermanos, por su ausencia. El padecimiento prueba en el escenario quiénes son fieles y quiénes son infieles. Es bueno el padecimiento porque nos revela a nosotros con qué podemos contar. Ahora que has perdido tu trabajo, vas a saber si tienes una esposa o un esposo. Ahora que perdiste tu trabajo, vas a saber qué clase de hijos tú criaste. Porque qué bien es que todos te busquen cuando tú eres próspero. Pero qué pena es cuando nadie te busca, cuando tú estás en tu desierto. Cuando has perdido la fuente de bendición. Todos nos buscan cuando nosotros bendecimos. Pero cuando nosotros necesitamos bendición, ¿quién nos busca a nosotros? Hay que mantenerse fiel con Dios. Porque cuando todos dejaron a Jesús solo, el único que vino, el único que acompañó a Jesús fue Dios. Por ende, quiero que después de esta pandemia, tú puedas otra vez organizar tus prioridades y poner a Dios en el primer lugar. Porque cuando todos brillan por su ausencia y cuando todos te fallan, te dejan, te abandonan, y tú clames, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El que va a llegar a consolarte, el que va a llegar a bendecirte, a protegerte, es Dios. Pero lo buscaste tú en tu tiempo de prosperidad, porque hay gente que se olvida de Dios cuando está en su prosperidad. Dios llegó al llamado de Jesús, porque Jesús nunca dejó a Dios. Jesús nunca soltó a su Padre. Jesús en su padecimiento supo quién eran sus amigos. Y tú en este padecimiento, Dios te va a revelar quiénes son tus verdaderos amigos y quién de tu familia está contigo. Siguiente pregunta. ¿En qué momento Jesús se convirtió en nuestro Salvador y sumo sacerdote? ¿En qué momento Jesús se convirtió en nuestro Salvador y sumo sacerdote? Vamos a leer los versículos 9 y 10. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿En qué momento Jesús se convirtió en nuestro Salvador y sumo sacerdote? Después que padeció. O sea, el mismo Jesús tuvo que demostrarle a Dios, yo califico para la posición. Yo he pagado el precio. El mismo Jesús, hermano, fue probado. Y después que padeció, entonces se convirtió en nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote. Después que se perfeccionó, fue que recibió el cargo. Después que venció la muerte. Después que dijo, consumado es. Y hay gente, hermano, que se quiere sentar a ejercer un cargo sin ser capacitado, preparado, y por eso fracasan en la posición. Usted no puede esperar a que lo coloquen en una posición para usted prepararse. Ya es muy tarde, porque la posición misma demanda de ti que ejerzas la posición. Usted no puede esperar a que lo coloquen a dar servicio en una área de su vida, ya sea en el área eclesiástica, o ya sea en el gobierno, ya sea en su compañía donde usted trabaja, donde quiera que sean que necesiten su servicio. Usted no puede esperar a obtener la posición para capacitarse, porque usted no puede estar aprendiendo mientras usted está ejerciendo. Ya usted tiene que, sí, pues, no en la práctica usted se perfecciona, pero en la práctica usted no se capacita. Vamos a poner las cosas en su lugar, hermano. Una cosa es perfeccionarse, aprender a hacerlo mejor mientras lo estoy haciendo, y otra cosa es aprender a hacerlo mientras lo estoy haciendo. Yo no puedo tomar un grupo de ovejas y aprender con ello a ser pastor. ¿Qué es esto? No, que me apareció una oportunidad. Se murió el pastor donde yo estaba y me ofrecieron esa posición. Yo no sé nada de esto, pero yo lo voy a tomar porque en el camino uno se hace. Dios al que envía, porque hay gente que te sacan los versículos bíblicos fuera de contexto. Al que Dios envía, Dios lo equipa y cómete el rollo. Cómete el rollo antes de empezar.
¿Cómo vas a predicar a un Dios que tú mismo no conoces? Un ciego guiando a otro ciego. Se van a caer en el hoyo. ¿En qué momento Jesús se convirtió en nuestro Salvador y sumo sacerdote? Después que padeció, después que se perfeccionó, después que venció la muerte, después que dijo consumado, Él se convirtió en nuestro Salvador y en nuestro sumo sacerdote. Anda, ve, dice el Señor, y perfecciónate. Anda, ve y capacítate. Y luego permíteme usarte para bendición de los demás. Hay gente que quiere la corona, hermanos, de vida eterna, sin antes ponerse la corona de espinas. Jesús hizo todo en el orden correcto. Primero permitió que le colocaran la corona de espinas. Sintió el dolor, padeció, se perfeccionó y ahora está listo y preparado para recibir su corona de rey. Gloria a Dios. Santiago 1:12 dice, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Wow, repito, Santiago 1:12 dice muy claro, soportando las pruebas, no reprendiendo las pruebas. Y si te lo enseñaron así, varón de Dios, mujer de Dios, te lo enseñaron mal. Las pruebas no se reprenden, las pruebas se soportan, porque ellas te perfeccionan. Ellas te forman el carácter de Cristo en ti. Ellas te hacen inquebrantable ante la tentación y ante las pruebas y ante las aflicciones. Entonces Santiago 1:12 dice, soportando las pruebas. Repito, no reprendiéndolas. Bienaventurado el varón que soportara la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, las pruebas se resisten, usted pasa su prueba con un 100 y ya no tiene que repetirla. Por eso es que hay tanta gente repitiendo la misma prueba constantemente, porque usted sabe que usted no la está pasando. Usted no la está recibiendo la prueba, usted la está brincando, o la está esquivando, o le está permitiendo a otro que lo ayude a cargar la cruz suya. Esa cruz es suya. Entonces, si resistes la prueba, si aguantas tu proceso, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero la siguiente pregunta es, ¿quién es el que ama a Dios? El que lo dice de boca. Porque si a eso vamos, entonces todos amamos a Dios. Porque el pueblo cristiano es el pueblo más bulloso, hermano, adorando a Dios. ¡Oh, Jesus! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Te amo, Dios! De labios para afuera. Pero ¿y en la práctica qué? ¿Y en la obediencia qué? ¿Quién es el que ama a Dios y al Hijo de Dios? Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. Ese es el que me ama. Juan 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el que obedece, hermano, es el que ama a Dios. Y el que dice que ama a Dios y no lo obedece, no lo ama. Y usted podrá engañar al que se sienta al lado de usted en la congregación, pero a Dios no, porque Dios lo sabe y lo dijo a través del profeta Isaías. Hermanos, escrito está, este pueblo dice que me ama, pero no me obedece, en su corazón está lejos de mí. Dios mismo abrió su boca y lo dijo, pero ellos están engañando ellos mismos, porque yo sé que no me aman. Y yo sé que el amor de ellos es de la boca para afuera, porque ellos en su corazón están lejos de mí. Yo no habito en ellos. Ellos no buscan hacer mi voluntad, bendito Dios. Y vamos a cerrar este capítulo para la gloria de Dios, bendito sea el nombre de Dios, con la siguiente pregunta. ¿Qué nos hace recaer a nosotros? ¿Qué es lo que provoca que nosotros estemos, me levanto y me caigo, me levanto y me caigo, como que no nos mantenemos firmes, hermanos, en nuestra fe? ¿Qué nos hace recaer a nosotros, los cristianos? Vamos a leer los versículos del 11 al 14. Gloria a Dios. Los versículos del 11 al 14. Estamos en el capítulo 5 del libro o la carta de Hebreos. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow, esto es profundo, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué nos hace recaer? La inmadurez. Esa ñoñería tuya que no se te quita. Ministro, que yo lo veo bajo un miedo. Ay, Dios mío, yo no puedo decir eso porque entonces se me van las ovejas, que se vayan. En esto, hermano, hay que ser radical. Yo cuando amo de verdad, yo soy drástica, hermanos. Porque yo no puedo estar con una ñoñería viendo que tú te estás perdiendo. Yo no puedo ser de la que te ayuda a entrar por la puerta ancha, sabiendo yo que esa puerta ancha te va a llevar a la perdición. Yo te voy a forzar a entrar por la puerta estrecha, porque a mí me interesa, no tu dinero, a mí me interesa que tú seas salvo. Hay demasiada inmadurez en medio de nosotros, hermanos. Demasiada ñoñería. Demasiado bebé que hay que estar sacándole los gases y dándole lechita poquito porque se ahogan. Vamos ya, hermano, a comer vianda. Vamos a recibir alimento sólido. ¿Qué nos hace recaer? La inmadurez de muchos de nosotros en medio de las congregaciones. La poca disposición en renunciar a lo viejo. Ese apego que tú tienes a ese hombre viejo y esa mujer vieja, eso era antes, ya tú eres una criatura nueva, acéptalo, por amor a Dios. Suelta ese mundo. Agárrate de Dios. ¿Qué nos hace recaer? Carencia de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Ya nosotros estamos, hermano, que la realidad es que llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esa es la realidad, hermano. Nosotros llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, de tan confundido que estamos, de tan ciego que estamos espiritualmente hablando. Poco conocimiento de la palabra de Dios. Eso también, hermano, definitivamente nos hace recaer. No podemos profundizar en la palabra si no dominamos lo básico. O sea, hay gente, hermano, desesperado por entrar en Apocalipsis. Gente que anhela estudiar Apocalipsis, pero no saben perdonar las ofensas de su hermano. Gente que aman, gente desesperada por estudiar Apocalipsis, pero no saben amar a sus enemigos. ¿Cómo es posible que tú, que no dominas lo básico de la Biblia, estés tan interesado ahora de que te hablen de caballos, de que te hablen a ti de ángeles, de que te hablen a ti de los misterios, de las 7 iglesias, si tú no dominas lo básico, por amor a Dios? Tú tienes dificultad para perdonar las ofensas de lo que te ofenden. Aún no has aprendido a amar a tus enemigos. Te cuesta bendecir a los que te maldicen. Pero tú quieres Apocalipsis. Pero tú quieres entrar en aguas profundas. Pero tú quieres hablar del arrebatamiento. Tú quieres entender cómo es la segunda venida de Jesucristo. El Señor hoy te dice, primero aprende a dominar lo básico, que es amar a tus enemigos, a bendecir a los que te maldicen, a perdonar las ofensas de los que te ofenden. Aprende lo básico y luego podrás tener la suficiente madurez para entrar en aguas profundas. Bendito Dios. Si no dominamos lo básico, es imposible que entremos a lo profundo de la palabra y alcancemos la madurez que necesitamos alcanzar. Quiero presentar, antes de entrar en el capítulo 6, un contraste entre una persona madura espiritualmente y una persona inmadura espiritualmente. Voy a presentarte una lista de las cosas
que ocurren con una persona madura espiritualmente y de las cosas que ocurren con una persona inmadura espiritualmente. Tú estás en el deber de autoevaluarte y buscar en qué categoría yo estoy, en cuál de estas dos listas yo me identifico mejor. Debes ser honesto contigo mismo, porque dependiendo en la lista que tú estés, tendrás que decidir si estás bien y quedarte ahí, o tendrás que decidir si estás mal y mudarte entonces a ser parte de la lista correcta. Amén. Gloria a Dios. Vamos a presentar ese contraste y con ello pues ya podemos concluir el capítulo 5 y entramos de seguido en el capítulo 6. ¿Quién es una persona madura espiritualmente hablando? Es una capaz de enseñarle lo que sabe a los demás. Aprende y se levanta a enseñarle a otros. El inmaduro nunca le enseña nada a nadie porque según ellos no entienden y se quedan siempre aprendiendo y no terminan de entender nunca y por ende no le pueden enseñar a nadie. ¿Quién es el maduro espiritualmente hablando? Aquel que profundiza en el entendimiento, aquel que no se conforma con lo que escucha, sino que va y escudriña más y busca no solo la frase que predicó su predicador favorito, sino que trata de buscar el contexto de ese versículo que escuchó. El que profundiza en el entendimiento de la palabra es el maduro espiritualmente hablando. Pero el que se estanca en lo fundamental, el que sabe decir de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo sin entender de lo que está hablando. Ese, el que no sabe, el que dice un versículo bíblico pero no sabe quién lo dijo, a quién se le dijo y para qué se dijo, el que no puede responder esas preguntas, hermano, es un inmaduro espiritualmente hablando. Sí, porque hay gente experta citando versículos bíblicos de la Biblia, pero cuando tú le dices, ¿quién dijo eso? Yo no sé. ¿Y a quién se lo dijeron? Yo no sé. ¿Y por qué se dijo eso? Yo no sé. Yo solo sé que está escrito, tú eres un inmaduro. Una persona con madurez espiritual se autoevalúa a sí mismo constantemente. No anda mirando la paja del ojo ajeno, sino que anda mirando la viga de su propio ojo y está constantemente santificándose, perfeccionándose y analizándose. Ahora, una persona inmadura se critica, se autocritica a sí mismo. Que yo no puedo porque mis padres no me ayudaron nunca. Yo no puedo porque yo no sé leer. La Biblia está audible, hermano, si tú no sabes leer. Escúchela entonces, tampoco tiene oído. Usted tiene oído para escuchar otras cosas. Entonces se la pasan autocriticándose, buscando crítica, que yo no esto, que yo no aquello, que me falta esto, que me falta lo otro, y nunca maduran. ¿Quién es una persona madura espiritualmente hablando? Los que buscan la unidad. Aquellos que están constantemente procurando la unidad, esos son maduros espiritualmente. Pero los que fomentan la desunión, todo el que fomenta desunión es un inmaduro. Aún no ha madurado. Esa gente que esperan que se vayan todos para irle con un chisme al pastor y siempre está quejándose y buscando, provocando a que el pastor saque a alguien de la iglesia. Usted es un inmaduro, hermano. Porque usted tiene que procurar la unidad, no la desunión. ¿Quién es un maduro espiritualmente hablando? Aquellos que se hacen retos espirituales. Esto es un reto. Yo voy a apartar 7 noches. Que tengo que dejar de ver una serie en Netflix, la dejo de ver. Que tengo que dejar de salir con una amiga, dejo de salir. Eso es madurez espiritual. Que yo tenía otros planes, lo cancelo. Apartar 7 noches para recibir esa primicia y no conformarme con que mañana lo van a poner. No, yo quiero ser el primero. No vaya a ser que se vaya la luz, no vaya a ser que falle, porque si se va la luz esta noche, hermano, y el video no se graba, si tú no te enlineas ya no lo recibiste. Y si hay una falla técnica, ni lo quiera Dios, y no queda esto grabado, ¿cómo? ¿Quién te lo va a contar? Sí, porque aquí hay mucha gente, el inmaduro es cómodo, pero el maduro, espiritualmente hablando, se hace retos espirituales. Pero el inmaduro busca entretenimiento. Cualquier cosa que lo entretenga, ahí están ellos, entretenidos. La persona madura espiritualmente hablando estudia cuidadosamente, minuciosamente. Investiga inclusive el significado de las palabras. Pero el inmaduro busca opiniones. Hermano, ¿y qué usted opina? Yo tengo gente inmadura escribiéndome a diario.
Hermana, ¿y quién fue que dijo el Padre Nuestro? Tienen la Biblia. Y te hacen preguntas que tú dices, oh Dios, ayúdame, Señor. Hermano, y hay que congregarse. Y te hacen preguntas así. Pero no estudian minuciosamente, cuidadosamente la palabra. Entonces, aquel que estudia cuidadosamente la palabra es el maduro. Aquel que anda buscando opiniones y cambiando de canal, buscando todo lo que dicen por ahí, ese es un inmaduro. ¿Cuál es el maduro? El que mantiene la fe activa. ¿Y cómo se mantiene la fe activa? Constantemente escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Cuál es el inmaduro espiritualmente hablando? Aquel que aumenta la duda. Todo el tiempo está dudando de todo. A todo le busca una duda. A todo le busca una confusión. ¿Cuál es el maduro espiritual? El que confía en Dios. El inmaduro vive con miedo. Le tiene miedo a todo. Un miedo terrible a todo. ¿Cuál es el maduro? El que evalúa todo a la luz de la palabra de Dios. O sea, todo lo que tú me digas, yo lo voy a comparar con la palabra de Dios. Y si está acorde con lo que está escrito, lo recibo. Si no, lo examino todo y solo retengo lo bueno. Es una persona madura. Pero el inmaduro evalúa todo en base a sus sentimientos. Ay, yo no sentí eso. A mí no me gusta Kilsi porque ella no tiene el fuego pentecostal. A mí no me gusta Kilsi porque yo no me emociono con ella. A mí no me gusta Kilsi porque ella es muy calmada. Y a mí me gusta como que, tú sabes, sentirlo. Ese es un inmaduro. Si tú necesitas sentir a Dios para obedecerlo, eres un inmaduro. Porque a Dios tú no tienes que sentirlo. A Dios tú tienes que conocerlo para obedecerlo. Gloria a Dios. Dicho esto, entonces vamos a entrar de lleno en el capítulo 6, Gloria a Dios. Y vamos a leer 2 versículos, el 1 y el 2, para responder la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos lograr avanzar? ¿Cómo podemos lograr avanzar en nuestra fe, avanzar en el cristianismo, avanzar en nuestra relación con Dios? Es tiempo, hermanos, de avanzar con Cristo. Es tiempo de cansarnos de lo mismo. Cánsate. Cánsate de depender siempre de otro que te recite un versículo bíblico porque tú no eres capaz de aprenderte ni siquiera un versículo bíblico. Es tiempo de empezar a escudriñar la palabra. Es tiempo de empezar a tener una relación personal con Dios. ¿Cómo podemos nosotros lograr avanzar? Vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 6. Gloria a Dios. Y dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo podemos nosotros lograr avanzar? Profundizando más en la palabra, buscando no solo bautizarnos para cumplir nosotros con un deber cristiano, sino por sobre todas las cosas, procurando entender en qué consiste el bautismo. O sea, hay muchas personas que entienden que es un requisito, y lo es, el bautismo. Y si para ser cristiano y recibir las bendiciones que están en la Biblia hay que bautizarse, pues bautícenme. Y entran a las aguas sin entender en qué consiste el bautismo. Y se dejan bautizar sin entender el compromiso que han hecho con Dios. Madurar significa, yo me voy a bautizar porque es mi deber, porque es un requisito, pero yo necesito entender en qué consiste el bautismo. Y el bautismo es una representación simbólica. Cuando yo me sumerjo en las aguas, estoy haciendo una declaración pública enfrente de todos, testificando con los hechos que estoy enterrando en las aguas al hombre viejo perdido en sus delitos y pecados, y que cuando yo salga de esas aguas voy a salir como una nueva criatura. He aquí las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Y si usted no ha entendido eso, no se bautice, que aún usted es un inmaduro. No lo haga para sumar un número en la iglesia.
Bautícese cuando usted entienda el compromiso que entierra el bautizo, para que entonces usted pueda asumir esa responsabilidad y cumplir con ella. Hay mucha gente que entran a las aguas y no saben qué simboliza eso. Hay mucha gente que salen de las aguas y no saben qué simboliza eso, y por ende entran igual y salen peor, porque no entienden en qué consiste el bautismo. ¿Qué es avanzar? Procurar no solo entender los dones del Espíritu Santo, sino saber por sobre todas las cosas para qué son usados esos dones y cómo usarlos correctamente. Gente desesperada por hablar en lenguas y ellos ni siquiera saben la importancia de hablar en lengua. Gentes interesados en sanar enfermos, gentes interesados en tener el don de ciencia, el de saber. ¿Para qué tú quieres esos dones si tú no comprendes para qué son? Por eso es que cuando tú recibes un don, te enseñoreas con él, te sientes superior a los demás porque lo tienes sin entender lo que tienes y para qué lo tienes. Los dones no son para que tú presumas. Los dones espirituales no son para que tú presumas que eres superior a otros, sino para que tú lo uses para tú servir dentro de la congregación, dentro de la iglesia de Jesucristo, para perfeccionar a los hijos de Dios, a los santos, a los que se congregan. O sea, tú con ese don eres usado por Dios para tener la capacidad y el poder de poder ministrar a otros con poder y unción, para tú transformar la vida de ellos hasta formar en ellos el carácter de Cristo. Pero como solo anhelamos tenerlo, sin entender lo que tenemos y para qué lo tenemos, nos quedamos como inmaduros y con inmadurez hacemos un mal uso de los dones del Espíritu Santo. No solo saber que existe la resurrección, por amor a Dios. Si tú estás buscando avanzar, si tú estás buscando madurar, tú tienes que entender no solo la resurrección, pero ¿cómo se da lo de la resurrección? ¿Cómo yo soy resucitado? ¿Y en qué momento yo soy resucitado? Nosotros debemos entender que Jesús es considerado la primicia de la resurrección. O sea, Jesús es considerado el primero en resucitar. Pero no fue el primero que resucitó. Porque los demás, habían muchos que habían resucitado antes de Jesús, pero ellos volvieron a morir. Jesús es la primicia de la resurrección porque es el primero que muere. Es el primero que resucita y no vuelve a morir. Él es la primicia de lo que va a suceder con nosotros. Jesús venció la muerte, porque el que vence la muerte no es el que no muere. Por amor a Dios, escucha esto con atención. El que vence la muerte no es el que no muere. El que vence la muerte es el que muere y no vuelve, resucita y no vuelve a morir. Repito, el que vence la muerte en un cuerpo de hombre es el que muere, resucita y no vuelve a morir. Tú la has vencido. Jesús venció la muerte. Él murió, resucitó y no ha vuelto a morir ni morirá jamás. Tú y yo aún no hemos vencido la muerte porque nos seguimos muriendo. Jesús no va a resucitar. Y si estamos vivos, nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo glorificado. Y cuando eso tome lugar, entonces Él habrá vencido la muerte para nosotros. Pero aún nosotros seguimos muriendo y durmiendo. O sea que estamos esperando para ser o resucitados o transformados. Pero el único que hasta ahora, siendo hombre, ha vencido la muerte es Jesús, porque hay evidencia de eso. Él murió, Él resucitó y no ha vuelto a morir jamás. Pero nosotros, lo que hemos muerto, no hemos resucitado, no ha resucitado. Ese tío tuyo que murió no ha resucitado, no ha vencido la muerte. Tu mamá, tu papá, tu hijo, todas esas personas, esos seres queridos que han muerto, siguen durmiendo hasta que Jesús los resucite. Y cuando ellos resuciten,
para vida eterna, entonces Jesús habrá vencido la muerte para ellos, por cuanto no morirán jamás. Por eso Jesús es primicia de la resurrección. Entonces, cuando entendemos esas cosas, estamos madurando en nuestra fe, estamos madurando como cristianos y estamos avanzando en nuestra vida de cristianos. No se trata solo de entender la fe, sino de entender qué es la fe. Sí, porque hay personas que creen que la fe es creer lo que yo quiera creer. Y si lo creo, se hace una realidad en mi vida. Cree, hermana, cree y verás. Y hasta nos enseñan eso, quizás con buenas intenciones, pero no son las buenas intenciones las que nos van a llevar al reino de los cielos, sino la verdad. O sea, ninguna buena intención de ningún líder religioso te va a llevar al reino de los cielos. Pero la verdad predicada por ellos, la verdad que enseñó Jesús es lo que nos lleva a nosotros a entrar por la puerta estrecha y finalmente llegar a nuestro Padre Celestial. No se trata simplemente de que usted tenga fe y que usted sepa definir la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ok, chévere, tú conoces el versículo bíblico, pero ¿tú has entendido? ¿Has avanzado? ¿Has madurado? ¿Sabes lo que significa la fe? No se trata de tener fe, sino de entender qué es la fe. No es conseguir todo lo que yo quiero, sino creer en todo lo que Dios ha dicho. Eso es fe, hermano. No se trata de que creo, sino de que en quién creo. La fe de un cristiano no consiste en que creo, sino en quién yo estoy creyendo. Vemos que en Mateo 21 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Cuántas veces no hemos recibido prédicas donde han utilizado este versículo fuera de contexto? Y la gente se emociona y empieza a pedir jipeta y avión privado y mansiones, porque ya casa no quieren. Los que creen en Dios ya no quieren casa, quieren mansiones. Porque mi papá es el dueño del oro y la plata, yo no entiendo. Entonces la palabra dice en Mateo 21, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis, pero ¿creyendo en quién? Lo vas a recibir si está prometido por Dios, porque si Dios no lo prometió, no lo vas a recibir. El que cree en Dios, hermano, no se atreve a pedir nada fuera de la voluntad de Dios. Si usted cree en Dios, usted no va a pedir mi muerte porque usted sabe que Dios no va a aprobar eso. Pero hay gente que en el fondo, en sus corazones, desean y piden la muerte de alguien que no les cae bien a ellos. Y creen que porque lo creen, lo van a recibir. ¿Usted cree que Dios va a complacer una petición de esa magnitud? De alguien que te quiere ver muerto, ¿Dios va a escuchar esa petición? Por amor a Dios. El que cree en Dios no pide nada en contra de la voluntad de Dios. Por eso fue que Jesús dijo, y el que cree si no duda, lo que pide lo recibirá, porque se supone que tú creyendo en Dios no vas a contradecir una doctrina de Dios, una enseñanza de Dios, y tú te vas a limitar y a someter a pedir acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, Jesús aquí no le estaba hablando al mundo, hermanos. Jesús aquí le estaba hablando a los que creen en Dios. Por eso les dije a ustedes que lo más importante para un cristiano no es creer, sino en quién yo creo. Aquí Jesús le está diciendo, óyeme bien, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Él le está hablando aquí a un pueblo que le cree a Dios. Y Jesús está asumiendo aquí que si tú le crees a Dios, jamás tú vas a pedir nada que contradice la voluntad de Dios. Por ende, todo el que cree en Dios no se atreve a pedir nada en contra de la voluntad de Dios. Santiago 4:3 para aclarar este asunto. Santiago 4:3 para aclarar este asunto dice, piden y no reciben. Ellos piden constantemente y no reciben porque piden mal. O sea que se puede pedir mal. Si tú y yo no recibimos lo que pedimos, no es porque Dios sea tardo para escucharnos. Dios no es sordo, hermano, ni tampoco lento para escuchar. Lo que pasa es que piden, dice Santiago, y no reciben porque piden mal. Piden para gastar en sus deleites. Mientras más madurez usted tiene espiritual, hermano, menos pide usted para usted mismo. Un cristiano maduro no es egoísta. Un cristiano maduro no se ama a sí mismo, sino que está pendiente de las necesidades de los demás. Jesús mismo era bien maduro, porque Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir
Yo no he venido a recibir, sino a dar. Es más, les digo un secreto. Hay más gozo en dar que en recibir. ¡Wow! Eso es madurez. Bendito Dios. Vamos a continuar y vamos a ver qué nos dicen los versículos, gloria a Dios, del 3 al 6. Estamos en el capítulo 6 del libro de Hebreos, la carta de Hebreos. Vamos a leer ahora los versículos del 3 al 6. Y la palabra dice así: y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¡Wow! Bendito Dios. O sea, aquí estos versículos del 3 al 6 en el capítulo 6 de la carta de Hebreos nos enseñan que no es posible que volvamos al mundo después que Jesús nos saca del mundo. Esa es la enseñanza para nosotros. O sea, ¿cómo es posible que Jesús haya pagado un precio tan alto para sacarte del mundo y ahora ya tú estás en el mundo, pero no eres del mundo, y tú vuelves al mundo para que espiritualmente haya la necesidad de tener que volver a sacrificar a Jesús por ti? Porque no es que Él tenga que volver a hacer el sacrificio, pero tiene que volver otra vez a lidiar contigo y a recordarte lo que Él hizo por ti y a lavarte de nuevo el sucio que tú obtuviste nuevamente en el mundo. ¿Cuántas veces más tendrá Jesús que lavarte y limpiarte con su sangre santa? Porque tú no terminas de entender que Él no te limpia para que te vuelvas a ensuciar, que Él no te santifica para que te vuelvas a corromper, sino que Él quiere que permanezcas limpio. Jesús no te está pidiendo que te salves porque Él es el único que salva. Jesús no te está pidiendo que te limpies porque Él es el único que limpia. Jesús te está pidiendo que conserves lo que Él te ha dado. Él no te está diciendo que laves tu ropa porque tú no puedes lavarte a ti mismo. Él te está diciendo: cuando yo te lave, cuando yo te limpie, guarda. Eso es lo que Él te pide, no que la limpie, sino que la guarde. Guarda tu ropa sin mancha, sin arruga. Guárdate limpio. Consérvate limpio. Por amor a Dios, no es posible que yo tenga que estar constantemente lavándote. Y yo lavo y tú ensucia, y yo limpio y tú ensucia. ¿Qué es esto? Después que Jesús nos sacó del mundo, Él no quiere que volvamos al mundo. Él entiende que tenemos que seguir viviendo en el mundo, pero entendiendo que no somos del mundo. No es posible que dejemos de congregarnos, hermanos, después que nos congregábamos. Hay gente que siempre tenía una excusa para no ir y ahora la excusa de ellos es la pandemia. ¿Y cuánta otra excusa te vas a inventar para no congregarte? Que el miedo a la muerte, entérate. Si tú por miedo a la muerte y por guardar tu vida no buscas hacer tu labor, porque tú sabes, tú no vas a la iglesia para buscar a Dios porque Dios vive en ti a través del Espíritu Santo, pero tienes que congregarte para cumplir con tus deberes de cristiano. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú tienes un talento que te ha sido dado, que es necesario en la congregación para seguir trabajando las almas nuevas que llegan a Cristo. Si tú te niegas a poner tu talento que te lo dio Dios al servicio de la congregación y ser parte del cuerpo y ayudar y colaborar a que ese cuerpo funcione a su máxima capacidad, vas a terminar muerto espiritualmente. Porque la palabra dice que el que busca guardar su vida, la pierde. Pero el que la pierde por Jesús, la gana. Tú no estás tentando a Dios. Cuando te congregas, tú estás obedeciendo a Dios al congregarte. Si tú utilizas esa excusa ahora para no congregarte, tú estás colaborando para que el cuerpo de Cristo no funcione a su máxima capacidad, porque tú eres un órgano de ese cuerpo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo y no hay 2 ni 3 cuerpos, hay un solo cuerpo. Por ende, cuando tú no vas, ningún otro órgano del cuerpo, ningún otro miembro de la iglesia, ninguna otra parte del cuerpo puede cumplir con el funcionamiento que te compete a ti cumplir. Cuando tú no te congregas, tú estás dejando la iglesia incompleta.
Y Dios va a demandar eso de ti. Cuidado, mucho cuidado. Después que nos congregamos, por amor a Dios, no dejemos de congregarnos. No es posible volver a judaísmo después que estamos en el cristianismo. No es posible seguir siendo religiosos después que hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Después que hemos tenido un encuentro personal con la verdad, con la palabra de Dios. No es posible volver al sacerdocio levítico después de tener a Jesús como nuestro sumo sacerdote. No es posible continuar haciendo sacrificios todos los años después que Jesús hizo el sacrificio perfecto una vez y para siempre y dejando establecido que no hay necesidad de volver a hacer otro sacrificio más. No es posible que volvamos a confesar nuestros pecados a un hombre mortal. No es posible que tú detrás de un velo puesto por un hombre sigas confesándote cuando ya el velo fue desgarrado, cuando ya el velo fue quitado por Jesucristo. Hermano, Jesús con su muerte quitó el velo y nos dio acceso a través de esa limpieza que Él nos da con su sangre, de poder entrar a ese lugar que solo el sumo sacerdote entraba, al lugar santísimo. ¿Cómo es posible que a este nivel y a esta altura de fuego tú te sigas confesando con un sacerdote como de la tribu de Leví? Tú sigas detrás de una cortina contándole a un hombre pecador, mortal, tus pecados. ¿Cómo es posible? Cuando puedes entrar en tu aposento, en la intimidad de tu aposento, a confesarle a tu sumo sacerdote Jesucristo, el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios en el mismo cielo y no en un templo hecho por manos de hombre. ¿Cómo es posible que pudiendo tú usar a tu único y absoluto mediador, a Jesús, sigas usando un sacerdote terrenal, mortal, pecaminoso, que probablemente no tiene acceso a Dios porque él mismo no califica para ser escuchado, por cuanto aún ejerce sacerdocio, está en pecado? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible volver a presentar sacrificio y ofrenda por el pecado? Llevarle dinero a un pastor o a un profeta para que ore por ti. Ellos no pueden hacer nada por ti. El único que puede perdonar tus pecados es Jesús. Y debo decirte una verdad que te va a gustar. Jesús te perdona tus pecados sin cobrarte. Él dice, no traigas nada porque yo soy el Cordero. No traigas nada porque yo soy la ofrenda de paz. Toda ofrenda que el Padre pide y demanda, yo califico como ofrenda. Por ende, yo soy tu ofrenda. Yo soy el Cordero que vas a sacrificar. Y yo soy el sumo sacerdote que va a presentar tu sacrificio ante Dios. Basta. Basta de pagar ofrendas para que oren por ti, para que tus pecados sean perdonados, porque Jesús lo hace gratuitamente, habiendo Él sacrificado su propia sangre por ti. No es posible cometer apostasía negando, abandonando la sana doctrina que hemos aprendido de Jesús a través de los apóstoles que el mismo Jesús capacitó para que nos instruyeran a nosotros. No es posible. No es posible. ¿En qué consiste entonces la sana doctrina de Jesús? Es importante entender esto. ¿En qué consiste? En amar a los enemigos, en bendecir a los que te maldicen, en guardar tu tesoro en el cielo, en cargar tu cruz, en negarte a ti mismo, en vencer el mal con el bien, en perdonar a los que te ofenden. En eso, hermano, consiste la sana doctrina y en otras cosas más. Pero mientras tanto, esas son las básicas que debemos dominar para luego madurar entrando en aguas más profundas una vez dominemos lo básico y lo esencial. Vamos a leer una vez más el versículo 6 del capítulo 6 de la carta de Hebreos. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¡Wow! No es posible seguir crucificando a Jesús de forma espiritual
constantemente porque tú no quieres permanecer limpio, porque tú no quieres permanecer santo, porque hoy me caigo y mañana Él me levanta, porque hoy me ensucio y mañana Él me limpia. Jesús te salvó, pero Él quiere que tú conserves la salvación. ¿Puedes hacer tú algo para salvarte? No. ¿Es la salvación por obras? No. Pero tienes mucho trabajo por hacer para conservar lo que se te ha dado, para conservar la salvación que tienes, una salvación tan grande como esta, pagada a precio de sangre. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurrirá con los que se llaman cristianos y no dan frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué es lo que va a ocurrir con los que se llaman cristianos y no dan frutos dignos de arrepentimiento? Vamos a leer los versículos 7 y 8 del capítulo 6 de la carta de Hebreos, ¿ok? Vamos a proceder a leer los versículos 6 y 7 del capítulo 6. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hermanos, esas verdades son más necesarias e importantes que nos las den a conocer que las mismas bendiciones. Hay un pueblo pereciendo, hermano, por falta de conocimiento. Hay un pueblo inmaduro. Hay un pueblo, hermano, ignorante de la palabra, que solo procura conocer las bendiciones. Tú no tienes que conocer las bendiciones de Dios. Y yo te voy a decir por qué. Porque las bendiciones de Dios es algo que ocurre automáticamente en un cristiano que se mantiene en obediencia. Porque la bendición lo produce la obediencia. Usted no sale a buscar bendición. Usted no sale a exigir bendición. Usted no sale a recoger bendición. No, 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 no. Usted sale a obedecer a Dios y obedeciendo a Dios, usted es bendecido y prosperado. A mí no me preocupa tanto leer libritos de bendición de Dios. A mí no me preocupa saber tanto cómo Dios me va a bendecir. A mí ni siquiera me preocupa saber cómo Dios me va a salvar. A mí me preocupa hacer la voluntad de Dios para calificar en el plan divino de Dios. Hay gente tan enfocada en que le prediquen, predícalo, predícame de las bendiciones. Y se emocionan tanto cuando le predican de las bendiciones. A mí me gusta que me corrijan. A mí me gusta que me disciplinen. A mí me gusta que me hablen del precio que hay que pagar para construir una vida cristiana. A mí me gusta que me hablen de la roca y no simplemente del que hace milagros. Porque a mí me interesa edificar mi vida en la roca y no en la arena. ¿Qué ocurrirá con los que se llaman cristianos y no dan frutos dignos de arrepentimiento? Se están engañando a ellos mismos. Y yo quiero hacer un paréntesis, hermano. Yo quiero que usted se atreva como yo a buscar su Biblia en este momento, por amor a Dios. Y abra su Biblia en Mateo, capítulo 3, porque quiero leértelo, o sea, literalmente, textualmente, como está escrito. Yo quiero que usted busque su Biblia en Mateo capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 8 al 10. Porque estamos tratando de responder esta pregunta. ¿Qué ocurrirá con los que se llaman cristianos pero que no dan frutos? Cuando Jesús bien dijo, por sus frutos lo conoceréis. No dan frutos dignos del arrepentimiento. O sea, según ellos se arrepintieron, según ellos confesaron a Jesús como su Salvador, pero que los frutos de ellos demuestran lo contrario. ¿Qué es lo que va a suceder entonces con ellos? Vamos a ver qué nos dice la palabra en Mateo capítulo 3, los versículos del 8 al 10. Bendito Dios. Y la palabra escrita dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese era Juan el Bautista, aquel de quien Jesús dijo, ninguna mujer en la tierra ha parido uno más grande que este. ¿Por qué él es grande? Porque habla la verdad y predica la verdad y dice las cosas como son. Llama las cosas por su nombre. Al pecado, pecado, y a lo bueno, bueno. En este caso, escuchen la palabra, lo dice muy claro, bendito Dios.
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis, o sea, déjense de engañando que yo soy de linaje escogido, que yo soy hijo de tal pastor y que yo tengo 20 años congregándome y que yo nací, porque hay gente que hacen alarde de eso. Yo nací en un hogar cristiano y si tus frutos no son dignos de arrepentimiento. Que yo soy hija de pastores y si tus frutos no son dignos de arrepentimiento. Que yo me conozco la Biblia completa y si tú no das frutos de arrepentimiento. Hermano, aquí no se trata de lo que tú crees que eres, sino de lo que en verdad eres. Aquí no se trata de lo que tú dices que produces, sino de lo que tú en el fondo produces. Por su fruto lo conoceréis, no por su linaje, no por su herencia, no por sus padres, sino por lo que tú produces. Y lo que tú produces no da señal, varón de Dios, mujer de Dios, de que ha habido un arrepentimiento genuino. O sea, Dios no puede ser burlado, hermano. Dios bendice, pero también maldice. Acuérdense que Jesús maldijo a la higuera y se secó. Sí, porque hay gente que dice, no, porque sí, hermano, Dios bendice, pero también maldice. Porque Dios lo que quiere es cosas que den fruto en esta tierra. Dios no quiere cosas estériles que no estén produciendo absolutamente nada, simplemente ocupando un lugar en el espacio. Dios da, hermano, pero también quita. Por amor a Dios, vamos a explicar las dos partes, las dos vertientes de Dios. Dios siembra, pero también arranca. Sí, porque ahora tenemos gente que ha escogido al Dios que a ellos le conviene. Y yo no te estoy diciendo que coja uno ni que coja lo otro, te estoy diciendo que lo coja todo, porque este Dios es un paquete completo. Ay, no, yo creo en el Dios de amor, gloria a Dios por eso, pero también es fuego consumidor. Ay, que yo creo en un Dios perdonador, gloria a Dios por eso, pero también es un Dios que condena, al que tiene que condenar, porque Él no justifica el pecado, ni deja sin culpa al que ha pecado. Él te perdona, pero tu castigo va y tu proceso va. Entonces hay gente que quiere escoger, claro, al Dios que le conviene a ellos, el Dios de amor, el Dios de paz, ay, el Dios de misericordioso, el Dios perdonador. Ese es mi Dios, yo no sé cuál es el tuyo. El mío es todo. El mío es todo porque yo no me voy a engañar a mí misma. El mío bendice, pero también maldice. El mío perdona, pero también castiga. El mío siembra, pero también arranca. Y si me equivoco con él, me arranca. Y si me equivoco con él, me condena. Y si me equivoco con él, ese es mi Dios, un todo. Yo no puedo crear mi propio Dios, porque entonces no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si yo me invento un Dios, es un Dios imaginario de mi mente nada más. Yo no estoy creyendo en un Dios que me inventé yo estoy creyendo en el Dios verdadero, aquel que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, aquel que prometió una tierra prometida, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, aquel que prometió a su hijo, aquel que lo envió, aquel que sacrificó. Yo estoy hablando de un Dios verdadero, hermano, que tiene una historia. Yo no me estoy inventando un Dios de amor a mi conveniencia. Yo tengo que aceptar todo lo que Él es, como Él es, y como ha sido, como es y como será. Cuando usted se engaña, usted no está engañando a Dios, ni tampoco al mundo. Usted se está engañando a usted mismo, porque Dios era, es y será siempre el mismo. Si usted descarta algo de Dios que Él es, usted se está haciendo un daño a usted mismo. Esa es la verdad. Bendito Dios. Vamos a continuar y vamos a leer los versículos del 9 al 12. Volvemos otra vez a la carta de Hebreos. Y vamos a leer los versículos ahora del 9 al 12, gloria a Dios. Y la palabra escrita dice así. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Gloria a Dios. Pero el que hace lo justo, no se desespere. Eso es lo que nos dice la carta. Esta carta nos está tratando de motivar. Porque hay muchos de nosotros que todo el tiempo hacemos el bien, pero nos estamos cansando de hacer el bien y no ver que nadie corresponde al bien que hacemos, sino que al contrario nos traicionan más, nos humillan más,
nos engañan más. Pero la palabra aquí te dice, pero el que hace lo justo, no se desespere. Pues Dios no es injusto para dejarte sin bendición. En pocas palabras, no mantengas tu mirada en el hombre, ni esperes recompensa de aquel que tú ayudaste, sino que tú lo hiciste obedeciendo a Dios y con la mirada puesta en Dios, sabiendo que tu galardón y tu recompensa viene de Dios y no de aquel que tú ayudaste. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque el hombre falla. El hombre es malagradecido de nacimiento. El hombre no tiene buenas intenciones, es egoísta, esa es su naturaleza caída. A su tiempo Dios sabrá entregarte su galardón. Claro, eso si tú perseveras hasta el fin. Porque hay gente que dice, sí, pero yo el año pasado, y eso fue el año pasado, empieza a hacer nuevas obras en este año. No te canses de hacer el bien. Vence el mal con el bien y perseverando en el bien. Si perseveras, al final vas a ver, porque esto no se trata del que vence una batalla, sino del que la vence todo. Esto es una carrera, hermano. Una carrera que usted tiene que correr en su vida hasta llegar al blanco, que es Jesús, el único que tiene tu corona de vida eterna. Por tanto, tú que vienes corriendo esta carrera y te sientes cansado, ánimo, ánimo, ánimo. Levántate y sigue corriendo, porque el que tiene tu galardón se acerca y pronto te va a entregar tu corona de vida eterna. Y los que hoy se ríen al verte correr y no recibir nada, llorarán y se lamentarán cuando vea que te coloquen tu corona de vida eterna. Si nosotros luchamos y nos esforzamos por coronas corruptibles, escuchen esto, nosotros luchamos y nos esforzamos y corremos las millas extras que sean necesarias por coronas corruptibles. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a una Miss Universo hacer cuantas cosas sean necesarias para alcanzar una corona corruptible que al año tiene que entregarse la otra? Hacen y deshacen. Dejan de comer, hacen ejercicio, se cuidan, cuidan su lenguaje, cuidan todo, su postura, para recibir una corona de un año. Y tú y yo, que vamos a recibir una corona de vida eterna, ¿no nos vamos a esforzar aún más? ¿Cuánto más debemos esforzarnos? Lo que vamos a recibir una corona incorruptible de vida eterna. Yo digo como dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo. ¡Wow! Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo ayudado a otros a entrar, me quede yo afuera. Bendito Dios. Y te dejo con ese pensamiento de Pablo. Y así de esta forma vamos a completar la tercera noche de 7 noches en este seminario del libro de Hebreos. Te dejo con este pensamiento. Yo, que he dedicado mi vida a ayudar a otros a alcanzar la meta, a recibir una corona incorruptible de vida eterna, yo golpeo mi carne. Yo golpeo mi carne constantemente para no complacer los deseos de la carne. Yo pongo mi carne en servidumbre, no sea que habiendo yo ayudado a otros a entrar por la puerta estrecha para que llegue al reino de los cielos, yo me quedé fuera. Hermano, es importante. Tú que estás evangelizando a otros, tú que estás ministrando a otros, tú que estás invitando a otros a que vengan a la iglesia, no te olvides de ministrarte a ti mismo con la palabra de Dios, porque hay muchos que se han quedado única y exclusivamente predicando la verdad, pero se han olvidado de practicarla y de vivirla. Entonces ellos están haciendo lo correcto, ayudando a otro a entrar, pero a ellos se les ha olvidado que también a ellos les es necesario entrar por la puerta estrecha, completar la carrera y alcanzar su galardón que está en las manos de Jesucristo, quien nos espera en la puerta estrecha. Esa misma que Jesús dijo, muchos la buscarán, pero muy pocos la van a encontrar, porque la puerta es estrecha y son pocos los que la hallan. Pero tú y yo, hoy en el nombre de Jesús, nos proponemos buscar esa puerta, encontrarla y entrar por ella.
porque no buscamos corona corruptible, sino corona incorruptible de vida eterna. Te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No olvides que tienes una cita conmigo mañana a las 8 de la noche. Son 7 noches y esta es la noche número 3. Mañana vamos a empezar la noche número 4 con la ayuda de Dios. Un encuentro en la intimidad con el Padre para que nos hable a través del Hijo. Ya la parte número 1 y la parte número 2 están disponibles en nuestro canal de YouTube. Recuerda, Kilsi Polanco es nuestro canal de YouTube. Si aún no te has suscrito, este es tu momento de que te suscribas y este es tu momento de que actives la campana, porque ahí no solamente tenemos la serie de la Carta de Hebreos, sino que también tenemos más de 200 enseñanzas que van a ayudarte a madurar y avanzar en tu vida de cristiano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta mañana aquí en Conociendo la Verdad. Bendiciones. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco. No olvide de suscribirse